Y ahí están todos, che. Sí, la pintura es mucho más grande y están todos los más conocidos. Pero me interesa esta que están ellos dos porque Platón está señalando así con el dedo y, y Aristóteles está así con la mano como para abajo, en los gestos de las manos. Que bueno, eso haría una referencia a que Platón dice la verdad está en el cielo y Aristóteles le dice no, la verdad está acá, acá abajo, digamos, ¿no? Eh, yo voy a focalizarme solamente en lo que plantea del tiempo Aristóteles, pero tiene que ver un poco con esta diferencia que tiene con Platón y muchas otras. Eh, un poco para los que no conocen mucho de filosofía y de la historia, Aristóteles es considerado junto con Platón como los filósofos más importantes de la antigüedad, desde la perspectiva canónica de la historia de la filosofía. Es como que ellos tienen un lugar privilegiado. No es casual porque son, bueno, autores que fueron muy importantes en el cristianismo, para la Iglesia Católica, o sea que no es de la nada que tengan esa importancia, pero más allá han sabido reciclarse, podemos decir, más allá de la Iglesia. Sobre todo Aristóteles, que a Aristóteles pasa algo muy raro, porque Aristóteles en el medioevo se había perdido y entra otra vez a Europa gracias a los árabes. Los árabes tenían traducciones de muchos libros de Aristóteles que cuando estaban estas situaciones de invasión de árabes a los cristianos, muchos textos, digamos, de Aristóteles se tradujeron del árabe al latín, y bueno, tuvieron acceso, digamos, a- a Aristóteles que se había perdido, no sé bien por qué, no recuerdo ahora en este momento, pero estaba la obra de Platón, digamos, pero no la de Aristóteles. Eh, y lo más importante, como voy a tratar de ser muy escueto con este tipo, pero Aristóteles era, por un lado, discípulo de Platón. Platón tenía una manera de concebir, digamos, el universo, la verdad y las cosas, haciendo una división entre el mundo sensible, el que todos percibimos, la materia, y el mundo inteligible o el mundo de las ideas, que básicamente tiene que ver con... Se fue nuestro compañero. Se fue, Eh, no. que básicamente, bueno, es todo lo contrario a lo que nosotros percibimos, es eterno, perfecto, bueno. Y Aristóteles de alguna manera toma algunas cosas de Platón, pero por otro lado también él era hijo de un médico, entonces también él tenía ya otra relación con el mundo sensible, era mucho más, entre comillas, científicos que Platón, y era una persona, digamos, que tenía como fue uno de los primeros que hizo muchas clasificaciones de la naturaleza, clasificando los animales en grupos, la vida en una escala donde las plantas estaban en un lugar, el ser humano estaba en otro. O sea, era un tipo que le gustaba clasificar mucho todo y, y para eso utilizaba cierto tipo de razonamiento, le daba mucha importancia a la lógica y era una persona que argumentó, o sea, su filosofía está muy argumentada en base a ciertos principios lógicos, eh, que bueno, él aplica de distinta manera y que lo llevan a lugares muy interesantes, digamos. Eh, Principalmente, bueno, un aspecto que él utiliza mucho es el principio de no contradicción, que es algo tan simple como que las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? Porque eso sí, Protesto, sí, por eso. protesto Ya inmediatamente. empezamos. Sí, no, después ya Eh, protestaré después de corrido. Exactamente, te dejaré tranquilo. Pero bueno, en esa forma de ya de plantearlo, ¿por qué aclaró esto? Digamos? Porque él aborda el tiempo desde ese principio. Entonces, eh, teniendo en cuenta eso, Aristóteles se pregunta, digamos, eh, que es muy difícil definir el tiempo, porque si nosotros pensamos el tiempo como el transcurso del pasado al futuro, el pasado, presente y futuro, tenemos un problema con relación a este principio de no contradicción, porque el pasado es algo que ya no existe, que ya no es, y el futuro es algo que todavía no sucedió. Entonces, ninguna de las dos cosas son. Entonces, decir que el tiempo es pasado y futuro
es decir que el tiempo es y no es a la vez, digamos. Entonces, eso no podría definir al tiempo, según esta lógica. Entonces, en base a eso, se focaliza en el instante presente, que sería lo que aparentemente es el instante presente, que no es ni pasado ni futuro, es lo que está haciendo ahora. Pero ahí tiene muchos problemas con con ese instante presente, porque el instante presente, ¿dónde empieza y dónde termina? Porque si empieza a durar, a tener una duración, ya se vuelve pasado y futuro, o sea que ya no es más instante. Entonces, eh, teniendo en cuenta que trata de defender estos principios lógicos, se les complica bastante a la hora de definir el tiempo porque es bastante escurridizo, digamos. Pero bueno, él hace su esfuerzo, eh, y lo que argumenta es que el instante, como que el presente viene a ser esto que es todo el tiempo, pero que al mismo tiempo se reemplaza constantemente por un nuevo instante. Es como, y ese nuevo instante que cambia todo el tiempo, que es donde estamos habitando todo el tiempo la existencia, en esa dimensión del tiempo del presente, es paradójico, porque por un lado es siempre instante, en eso es como si nosotros agarráramos una película de un video, cada foto de la película, que cuando uno la proyecta se ve en movimiento, cada foto sería un instante, que al mismo tiempo es una foto distinta, pero lo que tienen todas esas fotos en común es que son fotos fijas. O sea, entonces por un lado el instante es siempre una foto, eso es como un segmento, que siempre es un segmento, eso es como todos los instantes son un segmento, en eso son iguales entre sí, pero a la vez cada instante es diferente, cada instante una imagen diferente, de una foto diferente del movimiento, digamos. Entonces, eh, bueno, de alguna manera incluye esa paradoja, el instante o el presente o el ahora sería, ¿no? El ahora sería la mejor manera de decirlo. Eh, entonces, de alguna manera, el ahora siempre es un límite entre lo pasado y lo futuro. Eh, y, y a la vez se continúa en un próximo ahora que se actualiza todo el tiempo. No sé si se entiende, casi ridículo lo que estoy diciendo, pero bueno, esos son los argumentos de Aristóteles. Ténganle respeto, que es un filósofo importante. No hay por Eh, qué respetar a las personas, no, no, no. hay que respetar las ideas. Y tampoco las Eh, ideas, porque si la idea es una idea que no merece respeto, hay que debatirla y destruirla, que es mi tarea en este caso. entonces él Eh, dice que esos instantes, digamos, si fuera como una cuestión geométrica, se podrían dividir infinitamente, ¿no? Porque ¿dónde ponemos el límite del pasado y el futuro? Pero al mismo tiempo es como una cosa es a nivel matemático y otra cuestión es como a nivel de extenso. Vos, un segmento de un círculo podés cortarlo infinitamente matemáticamente, pero una torta no la podés cortar infinitamente, la podés cortar en ciertas porciones y después ya se complica. definir. Eh, entonces, eh, teniendo en base todas estas cuestiones, eh, se vuelve a preguntar, digamos, esto. Entonces, ¿qué carajo es el tiempo? Perdón el carajo, pero ¿qué es entonces el tiempo? No es pasado ni futuro, es instante, pero el instante no sabemos bien lo que es. Entonces, como hablábamos de que el ahora es algo que es siempre distinto, pero a la vez es una hora, eh, una de las cualidades que tiene el tiempo es que permite el movimiento. Nosotros podemos dar cuenta de que existe el movimiento porque hay tiempo. Entonces, eh, está muy relacionado al movimiento del tiempo, eh, porque es lo que permite ver los cambios de las cosas. Eh, Es decir, Ujú. que el tiempo de alguna manera son los cambios que nosotros podemos medir. Es como una medida del movimiento según el antes y el después, ¿no? Eh, pero no es el movimiento, es lo que posibilita el movimiento. O sea, no es exactamente el movimiento. O sea, sin tiempo no habría movimiento. Y si no vemos movimientos, es muy difícil percibir el tiempo, salvo que lo percibamos en nuestra conciencia, que se vuelve un poquito más complicado.
pero bueno, al parecer ahí podría ser. Entonces, yo les leo un fragmento eh, literal de Aristóteles en relación a esto. Voy a hacer algunas aclaraciones más de cómo él entiende el universo, cómo lo aplica a la hora de entender el universo, que para mí es lo más interesante y donde se ve una dimensión práctica de lo que él plantea, que parece que es todo abstracto, pero en realidad es una conclusión de la observación, que uno puede estar de acuerdo o no, pero que está anclado en la observación, que eso es lo que para mí es un error de cómo se enseña Aristóteles, porque no se enseña esa parte y es como lo vuelve mucho más abstracto de lo que es, porque él era un observador, él todo el tiempo observaba mucho y clasificaba lo que observaba, digamos. Claro. Ujú. Entonces, y de hecho hay conclusiones que él sacó que, digamos, hoy en día son científicas inclusive, que es muy Sí, interesante porque él la sacó de una manera con muy pocos elementos, digamos. Pero bueno, la definición que él dice es: así pues, cuando percibimos el ahora como una unidad y no como un anterior, no como anterior y posterior en el movimiento, o como él mismo con respecto a lo anterior y posterior, entonces no parece que haya transcurrido algún tiempo, ya que no ha habido ningún movimiento. Pero cuando percibimos un antes y un después, entonces hablamos de tiempo, porque el tiempo es justamente esto: número de movimientos según el antes y el después. Ahora, para eso tiene que haber un alma, una psiquis, o psique, que es alma, que después de ahí viene la palabra psiquis, que es la conciencia, que es la que percibe ese movimiento, ¿no? claro. Porque si no, no podemos dar cuenta, digamos, de esto, todo esto que estamos hablando. Lo interesante, digamos, de esta forma que él tiene de plantearlo, es que a la hora de él mirar el mundo eh, y pensar que todo está relacionado a través de una causa y un efecto, él hace como una construcción del universo muy particular, donde el mundo terrenal, que sería la Tierra, que para la cosmovisión de Aristóteles es el centro del universo, eh, que está todo el tiempo en continuo movimiento y cambio, y muerte y nacimiento, digamos, en el mundo que habitamos sería, pero ese movimiento que se da en el mundo físico está influenciado por lo que está fuera del mundo físico, que es todo el mundo supralunar, o sea, más allá de la Tierra, Ujú. que vendría a ser el universo para nosotros, pero acá hay que salirse de la concepción que tenemos nosotros ahora porque no es la de él, que son todas esferas superpuestas, esferas Ah, que se mueven. O sea, las estrellas, para que se imaginen ustedes, no es que son estrellas que están muy lejos, no. Para esa cosmovisión de esa época, la de Aristóteles es como si fuera una esfera que rodea toda la Tierra muy lejana, y cada estrella es como si fuera un agujero en esa tela, ¿no? Que están todas en el mismo nivel y ujú. por eso todas giran al mismo tiempo, porque están todas juntas, digamos, en un mismo plano, en una esfera. Y cada planeta que gira a su vez de otra manera son esferas inferiores que están más cercanas a la Tierra, que también rodean a la Tierra y giran. Este modelo astronómico fue utilizado hasta la época de Galileo y mucho más, y de hecho Sí, las medidas astronómicas eran mucho más exactas que las de propio Galileo, porque habían hecho un montón de cálculos en base a este modelo de Aristóteles, donde a su vez cada planeta, que cada tanto son retrógrados los retrocede. planetas, digamos, Sí, eran retroceden. errantes. La definición del Claro, planeta como errante. exactamente, que desde nuestra percepción vuelven un poquito sobre su órbita. Ujú, Como en ese momento no había una concepción de que giraba alrededor del Sol y que es un movimiento aparente, no es un movimiento real, ujú. lo que Aristóteles justificaba era que a su vez esos astros giraban esféricamente en un punto en ellos mismos, digamos. Entonces ese movimiento era un giro a su vez esférico, aparte del giro esférico alrededor de la Tierra. Y todo eso decantaba, o sea, todo ese movimiento era eterno, no era como el movimiento de la Tierra, porque como el movimiento de los astros es siempre regular, y las estrellas están siempre en el mismo lugar, él decía, bueno, no es como acá que las cosas se mueren y nacen y cambian. Parece que ahí las cosas son eternas, y por eso inventa el éter, digamos, bueno, no sé si lo inventa él, que es un material eterno, digamos, donde están todas estas cosas que se mueven eternamente.
y de forma perfecta, esféricamente. Le gustaban mucho las esferas en esa época, la esfera era lo perfecto, entonces todo se mueve esféricamente porque es perfecto y regularmente, y nunca deja de moverse, pero como no le gustaba el infinito a estos pensadores, digamos, no podía todo, entonces hay una esfera que mueve la esfera, que mueve la esfera, que mueve la esfera, hay un primer motor que es inmóvil, que no se mueve, que es acto puro, pero que genera el movimiento de todo el universo. Que racionalmente es como un poco, yo cuando lo leí la primera vez, esto es un delirio, digamos, pero si uno, yo por suerte, un profesor de astronomía, o sea, que nos enseñó astronomía y que nos dice, fíjense que si saben un poco de astronomía, esto que plantea Aristóteles no es tan ridículo, porque uno si mira el polo sur, en el caso de ellos el polo norte, vos ves a la Cruz del Sur girando hacia un centro que parece que no se mueve, que es el polo. Nosotros vemos todo el movimiento de los astros que giran así, y mientras más te acercas al polo, el movimiento es más chiquito y esférico, hasta que vos encontrás un punto donde pareciera que no se mueve. Por ejemplo, la Cruz del Sur estaría girando señalando ese punto. Sí, Entonces el primer motor inmóvil estaría en esa dirección, digamos, que no se claro. mueve y que hace que todo se mueva. Era algo observable, digamos, no era solo intelectual. Eso es lo que Ujú. me resultó interesante cuando yo estudié astronomía con este docente. Y algo interesante del razonamiento de Aristóteles en relación a todo esto que estoy diciendo, y que también tiene que ver con el tiempo, y ya me callo y que el taoísmo destruya a Aristóteles, es que él planteaba que los astros influenciaban la vida de la Tierra y que toda esa influencia permitía que la vida sea lo que es en la Tierra. Y hoy en día, digamos, todo lo que se sabe de cómo la energía solar afecta, cómo la luna afecta a la marea, o sea, hay un montón de cosas que en ese momento eran imposibles de concebir y que él razonando de esta manera, de alguna manera dio una explicación similar, de que Ujú. básicamente todo lo que sucedía en la Tierra estaba influenciado, digamos, por eso que pasaba en Claro. este universo, digamos, fuera de la Tierra, que era cerrado, que no era infinito, que era mucho más chiquito de lo que nosotros entendemos como el universo hoy en día, que tiene estas características que yo doy, pero era todo un razonamiento que él hacía en base a una observación y que tiene bastante lógica, digamos, ¿no? Que pensando en esa época, en cómo se explicaban las cosas, las mitologías que habían, digamos, eh, era algo muy particular. Por eso la filosofía, digamos, griega es particular, porque en una época donde había, bueno, ciertas mitologías que explicaban los fenómenos naturales, después aparecían estos niatos que se ponían a razonar y decían, no, esto se explica porque tal y tal cosa, como una cuestión un poco menos mística, Ajá. aunque, bueno, después también estaban muy enamorados de los razonamientos y ponían a la razón, el pensamiento en un lugar medio divino, digamos, porque bueno, también yo lo puedo como entender, por más que no esté de acuerdo, era una herramienta que le permitía comprender tantas cosas y transformar tantas cosas de la realidad que Claro. bueno, en ese contexto tan mitológico, digamos, también era bastante entendible que se haga ese tipo de estructura, digamos. Esa Y extrapolación. exactamente, y que él derrumba toda la estructura de Platón, porque él en esa forma deja de existir un mundo ideal, sino que todo está en el mismo plano, es inmanente, aunque después cuando incluye el primer motor inmóvil para que no ir a una regresión infinita, medio que cae en un platonismo, porque bueno, es un acto eterno que está ahí, digamos, y que es inmaterial, bueno, es un poco bastante platónico. Pero bueno, en algo tenía que darle un poco la mano a su maestro, pero lo que me parece interesante es cómo él focaliza el tiempo a través de este movimiento y también estas cuestiones de la causa y el efecto, porque él, bueno, nombra varias causas, la causa eficiente, la causa final, la causa material, no me voy a poner con eso porque es medio engorroso, no tiene sentido para lo que nosotros estamos charlando, pero sí que esta asociación del tiempo con el movimiento es algo que Ujú. hoy en día sigue Claro. bastante presente, digamos. Sí, sí, sí. De dónde está el tiempo, digamos, cuánta relación tiene con el movimiento y qué rol tiene también el sujeto en eso, si bien en esa época no podríamos hablar de sujeto, porque era distinta la concepción a lo que nosotros entendemos hoy como un sujeto,
pero sí que además en esa percepción de la temporalidad a través del movimiento, el rol de la psiquis humana es importante. Todas Ujú, estas cuestiones son muy actuales también, ¿no? Por eso me parece totalmente. interesante. Bueno, esto es todo lo que voy a decir por ahora de Aristóteles y del tiempo en Aristóteles. ¿Se entiende más o menos? ¿Quedó algo que no se entendió, Laura, vos que estás, que no conocías a Aristóteles, más o menos? Sí, me quedé pensando en el espacio-tiempo. Exacto. Es lo De, mismo como de alguna equivalente. manera, de alguna manera, es una concepción de la temporalidad bastante espacial. Claro. Claro, Sí. Es como que uno sin el otro no. sí, digamos, cuando lo escuchaba a Facundo recién, pensaba en el hecho de la necesidad para la física, esa distinción de lo que se mueve, de lo que no se mueve, es como algo básico a la hora de clasificar lo que se observa y asignarle propiedades. A lo que se mueve hay, digamos, tiene que tener una energía y se le denomina cinética. Eh, y a lo que no se mueve pero puede llegar a moverse, tiene una energía potencial, es decir, una energía que no la está usando en ese momento, pero la tiene en potencia eh, y se puede mover. No te escuché, Facu. El concepto de potencia es un concepto de Aristóteles. Claro, sí, Él me imagino. desarrolla ese concepto porque él lo que plantea es que con estas cuestiones de las causas y el efecto, por ejemplo, un huevo en acto es un huevo, pero en potencia puede ser una gallina, ¿no? Ujú, El huevo contiene en potencia la posibilidad de ser gallina. Se puede transformar en un huevo frito, pero en potencia puede ser gallina también. Y él utiliza mucho esta idea de potencia para explicar muchos fenómenos de la naturaleza. Entonces le establece una causa, establece una potencia y establece un efecto. Eh, y es muy útil, digamos, o sea, es muy útil ese razonamiento que él desarrolla para poder comprender algunos fenómenos observables, digamos, claro, entendiendo los elementos que se tenían en esa época para poder como comprender, igual que en vez de plantear como Platón que existen un mundo de las ideas y un mundo material, él plantea que en realidad existe la materia y la forma. ajá, Entonces, que está todo en el mismo plano. Entonces, por ejemplo, en vez de decir que hay muchos caballos que son diferentes, pero hay una idea de caballo que es eterna, él lo que plantea es que cada caballo es particular porque materialmente es distinto, pero lo que tienen en común es la forma del caballo, ¿no? ajá, Eh, entonces también este juego de materia y forma lo utiliza para definir muchas cosas, por ejemplo, eh, para definir cosas que diferencian al ser humano del resto de los animales. Eh, es como muy minuciosa toda su clasificación y lo que trata es como que ordenar y establecer una estructura que una la naturaleza, que una todos los fenómenos de la naturaleza y que le den sentido de por qué las cosas están donde están, claro, digamos. Y es un trabajo súper, ¿cómo se dice? Neurótico, muy claro. minucioso y muy Obsesivo. obsesivo, Un- profundamente obsesivo. Tenía un toque Eh, tremendo. sí, 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 esto va acá, esto está relacionado con esto genera este efecto, esto va acá, esto va allá. O sea, realmente cuando uno lo piensa y cómo él estableció un montón de estructuras que después se siguieron profundizando y replicando, pero que fueron vigentes por siglos enteros y que todavía forman parte de nuestro sentido común en un montón de cosas. Eh, que eso también es para mí muy, muy extraño, digamos, ¿no? Claro. Pensaba en lo que habías dicho antes y un poco relacionando también con lo que preguntaba Laura, es que, digamos, para Aristóteles, según lo que entendí de tu planteo, la persona que viaja dentro de un ascensor en el cual sea todo un cubo cerrado, digamos, eh, en principio no se daría cuenta que se está moviendo, porque todas las referencias espaciales
Claro. se mueven con él. Y de hecho, esa es una de las primeras distinciones que trata de hacer la física de ese pensamiento de Aristóteles, al asignarle la posibilidad a los sistemas que se mueven con velocidad constante, sistemas que se llaman inerciales, digamos, porque de alguna manera vos, si estás parado en esos sistemas, no te das cuenta que te estás moviendo. Claro. Como te moves, se mueve todo con todas tus referencias espaciales van con vos. Claro, no tenés referencia de movimiento. Claro, entonces para vos no te estás moviendo. Y sin Claro. embargo, sí. Bueno, como el movimiento de la Tierra. En Sin ir parte, más lejos. exactamente, en parte nosotros como planeta estamos teniendo un movimiento alrededor del Sol, además de girar sobre el eje de la Tierra, tenemos un movimiento orbital, digamos, alrededor del Sol, pero además el sistema solar también está haciendo como una especie de espiral y gira en una galaxia y a su vez esa galaxia se mueve. Entonces todas esas velocidades... Que es el primer motor inmóvil, digamos, disculpame que te diga. Es muy similar, digamos, es muy loco eso. Porque son a su vez movimientos influenciados por fuerzas externas. El sistema solar por el centro de la galaxia, los planetas por el Sol, digamos, es como que el razonamiento de él es muy vigente para entender ese fenómeno. Claro. Más allá de que la explicación es otra. Sí, sí, sí. Pero, digamos, eso, digamos, que obviamente que prendió muchísimo en los primeros planteos de los desarrollos de la física. Galileo fue el primero que trató de tomar esas ideas y sistematizar esas mediciones. Entonces, para determinar las calidades de los movimientos o distinguir entre los objetos que se mueven y cómo se mueven, la posibilidad de medir su velocidad, es decir, que es el cambio en el espacio, en el tiempo empleado, digamos. Esa medición requería que se hagan una medición del tiempo empleado por el paso de un punto de referencia a otro punto de referencia del móvil. Pero, digamos, obviamente que llevó a toda una construcción de ideas y de procedimientos que pues se lo considera a Galileo como el primer experimental físico, digamos, a la hora de construir conceptos. A diferencia de Newton, que un poco los pensó más, digamos. Galileo era experimentador, él probaba, trataba de determinar, y bueno, una dificultad importante era medir esos tiempos. Él quería medir la velocidad del sonido o la velocidad de la luz. Él se planteaba si eran velocidades finitas o infinitas y quería medirlas. Sentía el cañonazo, primero el fogonazo del cañón y después percibía el estruendo cuando estaba a una distancia considerable. Y entonces se planteaba eso, digamos, la luz está llegando antes que el sonido y se hace intentos por medir o por determinar esas velocidades. Pero obviamente la medición del tiempo era una cuestión sumamente complicada. Él medía la cantidad de agua que caía y pesaba la cantidad de agua, digamos. Necesitaba algún elemento que le permita de alguna manera mensurar lo que había transcurrido como duración. Y comparaba esas duraciones que en ese caso, en el caso por ejemplo, también la rodadura sobre un plano inclinado, lo que tardaba una esfera en caer, la hacía midiendo la cantidad de agua que se juntaba en un balde, o cosas así, pesando después la cantidad de agua. Sí, sí, el tiempo y el movimiento. Claro. Pero obviamente todas esas referencias después se complican, ¿no? En determinadas circunstancias.
claramente la referencia de espacio y de tiempo son referencias remitidas a lo que percibimos con los sentidos. Y sabemos que los sentidos nos han llevado a construir lo que vemos, o lo que reconocemos de lo que vemos, mejor dicho. Pero que eso de ninguna manera es la realidad, es la realidad que pudimos percibir. Muy bien. Me duele la lengua de estar mordiéndomela desde que empezó a hablar. Sí, siempre cuando estaba por arrancar te frenaba. No. Yo me voy a retrotraer a las primeras charlas, porque siempre diré lo mismo, tengo 2 o 3 ideas, no tengo muchas más. El taoísmo me permite eso, no hacen falta, con 2 o 3 verdades evidentes estamos hechos. Yo dije, creo que en la primera, esto de ligado a la naturaleza, que vivimos en una civilización equivocada. Y siempre está bueno a quien echarle la culpa de eso. En el taoísmo en China, digamos, su simpático enemigo son los confucianos, Confucio, y nuestros enemigos occidentales, yo se lo adjudiqué a Aristóteles, un poco caprichosamente, pero como el referente de haber construido esta filosofía del ser y haber, sobre todo, buscado las formas y parado el movimiento, porque es lo que hace, digamos, él se complica solo para mí, digamos. Primero, detiene el movimiento de las cosas para poder encontrar las formas puras sin el movimiento y después no tiene cómo explicar el tiempo. Digamos, bueno, no detengas las cosas y el tiempo está ahí explícito, es evidente. Digamos, todo fluye y todo cambia constantemente. Pero él, como tiene la necesidad de construir por su lenguaje, ¿no? Lo que hablamos también en las veces anteriores, la necesidad de tener una realidad que se equipare con el lenguaje que él tiene, donde el verbo ser pasa a ser una entidad real y es simplemente un verbo, digamos, de acción, de identidad. Entonces, a partir de ahí necesita que las cosas sean, y sean más allá de las apariencias, más allá del movimiento. Bueno, y ahí es donde entra el error que después le complica toda su existencia. Por ejemplo, su lógica que no compartimos, esto, el que A no puede ser no A, es precisamente para el taoísmo, la lógica taoísta es que A es igual a no A, digamos. Exactamente, para nosotros una cosa es igual y diferente a sí misma, porque cambia todo el tiempo. No hay una identidad física, digamos, más allá del movimiento. Ajá. Y de las apariencias, de la transformación y de nuestra percepción. Eso es lo real. Lo otro es tratar de abstraer de eso real algo que sea permanente, digamos, que sea definible, que uno pueda poner ahí en la biblioteca y diga, acá está el ser de Guillermo. No hay un ser mío determinado, hay muchísimos aspectos que uno puede tomar como la identidad de este ser, pero van a ser momentáneos, circunstanciales, caprichosos. Claro. Entonces, bueno, el taoísmo siempre se ocupó de describir, y los chinos en general, de describir el movimiento. O sea, todo su pensamiento, si lo queremos ver como una metafísica, que yo creo que ni siquiera lo es describir lo que está en movimiento. O sea, percibir el tiempo en movimiento. No haberlo detenido antes para entender qué son las cosas fuera del movimiento, porque no existen, Aristóteles, fuera del movimiento. Entonces, existen solo en el movimiento. No tiene ningún sentido pararlas para verlas fuera, porque no es real eso, digamos. Ese sería uno de los planteos. Lo que yo me adjudico el ser el fundador del Puig Club de Aristóteles, porque en esto de echarle la culpa a alguien, también esta construcción que él hace, donde pasa a ser tan importante el pensamiento, ¿no? Y el pensamiento como una cosa divina, esta característica humana se transforma en algo divino. El pensar es más importante que el hacer. Y de ahí viene toda una cadena, así como de fichitas de dominó que vienen cayendo en nuestra cultura occidental, donde el cristianismo entra con toda maldad, digamos. Yo no quiero hablar mal de Cristo porque parece que era un buen tipo, digamos. No me cae simpático, pero por lo menos amaba al prójimo, que ya es algo.
ahí no encajaban las mujeres, ni los animales, ni la naturaleza. Pero al menos el tipo, en una época donde se mataba a cualquiera por cualquier cosa, valoraba al prójimo. Ya es un avance, digamos. Eso me lo enseñó Antonio Machado. Ahí logré alguna simpatía con Cristo. Pero esta lógica de aristotélica, después el cristianismo retoma, es la que genera esta civilización equivocada, de nuestra separación con la naturaleza, en este plano de que el pensamiento puede ser algo divino que es externo a nosotros, esto de separar el cuerpo del alma, ¿no? Todas estas divisiones tajantes que hace toda la filosofía aristotélica, de separar ¿no? los aspectos, supuestamente los adjetivos de los sustantivos, digamos, como si pudieran ir por separado. Y todo eso es lo que genera esta civilización equivocada que domina la naturaleza, que genera que el pensamiento es más importante que lo que uno hace, con lo cual se genera una intolerancia religiosa, intolerancia política. Digamos, es el tipo de pensamiento que lleva, eso lo dice Erich Fromm, no me hago cargo, a la bomba atómica, por ejemplo, ¿no? La lógica aristotélica lleva a que el ser humano pueda construir una bomba atómica y tirarla. Digamos. No solo la hace porque la puede hacer, sino que además la tira y la justifica. En cambio, el pensamiento que A no es A, donde no hay una identidad pura fuera de lo concreto y de lo real que uno percibe, nunca lleva a la intolerancia. Para todos los pueblos orientales, no importa lo que las otras personas piensen o crean, sino importa lo que hacen. Lo que importa es que su conducta sea correcta. ¿Y cuál es la conducta correcta? El estar en buena relación y respetar a la naturaleza. Digamos, todo lo que se sale del respeto a la naturaleza es incorrecto. No me importa en qué crean, por ahí creen que lo hacen porque los obligan unos extraterrestres, o porque son seres divinos, o porque tienen ángeles, no importa sus ideas, lo que importa es cómo se comportan. En cambio, para la cultura occidental, después de Aristóteles, lo importante es cómo se piensa, y no cómo se actúa. Entonces permite, digamos, como yo pienso correctamente, hago cualquier cosa, que es lo que ha hecho Occidente, digamos. Puedo oprimir pueblos, tirar la bomba atómica, etcétera, etcétera, porque mi pensamiento es divino, digamos, y entonces es perfecto. Eso es por eso porque soy el fundador del Poas Club, adjudicándole a él un exceso, por supuesto, de responsabilidad. Pero tiene que ver con esa cuestión, donde está el cuestionamiento de esta filosofía aristotélica, digamos, en haber frenado en su descripción el fluir de la vida para poder entenderla, digamos. Cuando el planteo chino y taoísta es que no hace falta, hay que tratar de ver cómo podemos explicar eso, si es necesario, estando ahí, digamos. Ya ese frenarla es salirnos de ahí, ponernos fuera, tomar distancia. Esto que decía yo la vez pasada, ¿no? Los chinos tienen 5 puntos cardinales, y eso es muy simbólico. O sea, el tener 4 implica que uno se fue de esa realidad que describe, ¿no? Hay un norte, sur, un este, oeste. ¿Y quién lo dice eso? Bueno, los chinos hay 5. Está el del centro, que es el que va a determinar eso que se está diciendo. Entonces, esa es la gran diferencia entre las filosofías orientales y la occidental, que es muy aristotélica. De que el observador, digamos, no se fue nunca. Después la filosofía y la ciencia occidental, ¿no? Con la cuántica vuelve a meter como un gran hallazgo, ¿no? La importancia del observador en lo que se está haciendo o experimentando o viendo. Pero es porque las filosofías anteriores justamente lo que hicieron fue extraerlo desde esa descripción. Este planteo del pensamiento tan abstracto, tan despegado de lo real, concreto y perceptivo. Que en eso que vos decías al final, Bernardo, ¿no? de cómo nuestros sentidos, ¿no? La percepción de nuestros sentidos tiene que ver con una cosa de realidad como inmediata. En gran medida la filosofía china y el taoísmo con eso se quedan conformes. Es claro. Como que no necesitan ir mucho más allá de eso. Tienen algo que es de gran practicidad, que Wittgenstein, ¿no? El que escribió ahí el Tractatus Logicus Mathematicus, que destruyó la lógica formal en ese texto. Él ahí tira varias frases que son afanadas al taoísmo, seguramente el Chuang Tzu que lo leyó,
Y él dice algo que es que no busquen el sentido, sino el uso. Y es lo que el taoísmo de algún modo plantea siempre. O sea, no importa qué son las cosas, ¿no? Sino cómo se usan, cómo se hace algo, digamos. No importa si no puedo explicar qué es eso de lo que estoy haciendo. Lo que importa es que se pueda hacer y que funcione, digamos. Tiene un espíritu, los chinos en eso, que vienen creo que demostrándolo, aparte de estos chinos actuales también, un sentido práctico impresionante, digamos. Pero porque no pierden tiempo en eso, en teorizaciones de tratar de explicar algo que está más allá de lo que se puede usar. Hasta ahí tengo por ahora. Muy bueno, muy bueno. Catarsis post-aristotélica. Sí, no, me indigna, mira. Yo en defensa de Aristóteles digo que muchas de las cosas que dijiste para mí se aplican más a Platón que a Aristóteles. Claro, Porque sí, seguramente. justamente Aristóteles, por ejemplo, la concepción que tiene del alma y el cuerpo hacen que no haya una, o sea, el alma es la forma del cuerpo y es lo que hace que estemos vivos, digamos, y por lo tanto se muere con el cuerpo, no hay eternidad, ni después, bueno, el Claro. cristianismo se agarra de Platón, pero Sí, tiene sí. una mirada más inmanente de todas esas cuestiones. eh, y más práctico para mí. Para mí es mucho más práctico su observación. eh, Pero es como una ma- dupla, Platón-Aristóteles como el policía malo y el policía bueno. Así, a mí no me engañan, ¿viste? Andan, son como los mismos. Este, sí, sí, obviamente. ¿Viste? No es así. El tipo no lo refutó, no se opuso. Y después tengo un amigo que estudió filosofía y que me tiró un dato que a mí me quedó, no lo verifiqué porque me coincide con lo que pienso, entonces no voy a andar ahí a ver si es mentira. Que me decía que se descubrió relativamente hace poco, quizás vos sepas, de que los textos de Heráclito, viste que son poquitos, pero que Aristóteles los conocía y había más y se ocupó justamente de que no se conocieran los textos de Heráclito a Aristóteles porque no le verían bien para lo que él fundamentaba, digamos. Como que no los No ninguneó tengo al ese dato. Heráclito, mirá. pero- Sí, y me gustó, me pareció aparte encajaba con el personaje malévolo. Quemó los libros. Quemó los libros de Quemó Heráclito, lo- así es. Como el primer emperador chino que quemó todos los libros de Confucio, no le salió bien porque no lo pudo evitar. Y quemó por lo pronto a los escribientes también porque no podían volver a escribir. Hay gente que tiene buena memoria, así que Claro. el primer emperador de China se dedicó a hacer una limpieza de todos los textos confucianos, porque era una especie de taoísta de derecha, podríamos decir, lo podemos calificar de alguna manera. Porque él se fundamentaba en el taoísmo, pero un taoísmo que no creía en la bondad del hombre, del ser humano. No. Ajá. Creía que el ser humano era malo por naturaleza. Contrariamente a todos los chinos, que en general confían Se en la escucha bondad todo del ser humano. entrecortado lo que decís, Guille. Ah, mira vos. Es No, la yo lo conspiración escuché perfecto. aristotélica. No, Ah, no, bien. yo lo escuché perfecto. Eh, eso también es interesante en la mirada de los chinos, que consideran al ser humano como bueno por naturaleza y que todas las maldades y cosas que pasan es porque eh, es la sociedad la que los lleva a comportarse erróneamente y a cometer Es errores. juntarse, es juntarse y No, tomar y los cerveza. chinos, bueno, las instituciones, digamos, los rituales, cosas así forzadas, son las que no van bien. Pero el primer emperador de China no, consideraba que éramos malos y había que poner leyes, eran los legalistas que se les llamó, para ordenar eso había que poner leyes que cumplieran todos. Y entonces ahí el mundo iba a estar organizadito y todo iba a funcionar bien. Pero bueno, Confucio no le caía bien, así que quemó todos sus textos, como dicen que hizo Aristóteles con Heráclito. Bueno, y los que están, el grupo que está escuchando, ¿quiere compartir algo en relación a lo que hablamos de Aristóteles o de la hora de su, de la embestida a todo La lo que es investida taoísta. taoísta? ¿Qué le, Franco?
Hola, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha. ¿Sí? Yo como que no estoy muy capacitado para hablar del contexto político, así para poder armar una idea de por qué Aristóteles, cuál era su intención, quizás de su planteamiento, si la tenía o si solamente era una especie de curiosidad, ¿no? La verdad que me parece fascinante, digamos, su obra. Bueno, explícitamente un poco lo que hablaste vos, Facundo, yo que nunca lo había visto tan así Aristóteles. Me parece que, bueno, el problema me parece que son más los aristotélicos quizás que vinieron después, ¿no? Lo mismo me pasa, yo soy un poco futbolero, ¿no? Con Bielsa y los bielsistas, porque es como, Claro. solo escuchás hablar a un bielsista y no lo ves a Bielsa. Entonces, me parece como que el chabón hizo, específicamente de Aristóteles, ¿no? Así, él hizo, y después, no sé lo que hicieron los otros con eso, ¿no? Es como, pero me parece así, realmente muy interesante. Después el efecto que produjo eso me parece que escapa mucho a su intención, más allá de Y es como obviamente que la no me relatividad acuerdo. y la bomba atómica, digamos, es algo parecido, Mm. en un punto. Claro. Como una obra, un arte zarpado lo que hizo, ¿no? Después, ¿para qué se lo usó? ¿Viste? Eso, bueno, con respecto al tiempo en sí, bueno, me parece también muy interesante lo que plantea. Pero bueno, pero ahora eso también. Claro, su dificultad con explicar el tiempo es eso, por haber detenido ese fluir constante. Entonces después lo tiene que poner en movimiento de nuevo, pero lo cual lo que importa ahí, ¿no? Tiene que conceptualizar el movimiento para poder hablar del tiempo, ¿no? Al haberlo. Y por supuesto, en la lógica de todos los lenguajes indoeuropeos, el tiempo siempre es lineal, ¿no? Por esa necesidad. Contrariamente a los chinos que no tienen tiempo lineal. Su tiempo es muy otra cosa que voy dejando en suspenso, ¿viste? Para así la gente vuelve. Lo sabremos, pero no es lineal, no tiene esa lógica. No es poliés, no es poliés. Claro, no. Porque no tiene esa necesidad en su pensamiento. Digamos. O sea, no, tampoco o sea, las dificultades que tuvo Aristóteles para mirar la realidad están en su pensamiento ligada a los límites del lenguaje griego. Y los chinos también tienen dificultades con la realidad en función de los límites de su propio lenguaje. La ventaja que tiene es que su lenguaje está un poco más cerca a la percepción de lo natural. Le agregan menos abstracciones para poder explicarlo. En ese sentido, sus descripciones son un poco más vivibles, aunque uno intelectualmente las entienda menos. Sí, Cari, Laura, perdón. Y después, Bernardo, si quieren aportar algo en relación a esto que estamos charlando. Yo me quedé pensando en esto que hace la ciencia siempre de aislar lo que va a estudiar, y lo aísla tanto que termina llegando a conclusiones que después con el tiempo se dan cuenta que no. Sí. Y esto Claro, es sí. caer en... ¿Podés apagar el micrófono, Franco, porque hace Bueno, ruido si no vas a hablar? Claro. Y bueno, y lo que el efecto observador genera y llegar a conclusiones que después terminan cambiándose y nada que ver. Y esta necesidad siempre de separar, siendo que todo está conectado. Claro. O sea, sería el extremo, ¿no? De separar y aislar tanto que
Sí, la clasificación de Aristóteles en la ciencia hizo, digamos, Hizo escuela. hizo escuela, exactamente. Es decir, la necesidad de Exacto. distinguir lo que se mueve de lo que no se mueve o con cuánto se mueve. Entonces se clasifica, se le asigna propiedades diferentes, lo que se llama en física cantidad de movimiento. Entonces hay dos partículas que se están moviendo, pero una es más masiva que la otra, entonces la cantidad de movimiento es distinta, porque implicaría una cantidad de energía distinta para poder moverse. Entonces, y es a partir de justamente de separar para distinguir y desmenuzar para entender lo que llevó a o sea, fue un recorrido que se hizo, ¿no? La ciencia hizo ese recorrido, ir desarmando la materia hasta llegar a sus partes constitutivas más simples para poder entenderla. Pero lo triste para mí es porque de alguna manera ese camino sirvió para reconocer... Que estaba mal. No, claro, que estaba mal o al menos... No que mal, pero que... Claro, que es un conocimiento que es útil, digamos. Sí. Porque se... Sí, eso es lo que me parece que hay que distinguir. Yo creo que cada forma tiene su utilidad. Claro, Claro. Yo creo que hay aspectos, digamos, de lo que describía vos, Guille, del taoísmo, que para ciertas cosas es inútil y para otras mucho más útil. Y lo mismo, digamos, ¿no? Que hay aspectos del pensamiento abstracto, del lenguaje en ese contexto que permite otras cosas que son mucho más interesantes, digamos. Me parece que justamente la paradoja está, digamos, en esa conjunción, ¿no? de esa diferencia y de qué fenómeno se experimenta o se construye a partir de ese juego, digamos, ¿no? De esa creación, invención o descubrimiento, la palabra que más le guste a cada quien, de lo existente, digamos. Al fin y al cabo, eh, eso, digamos, es algo muy humano. Y después las vicisitudes que llevan a un lugar o más a otro y qué consecuencias tiene, obviamente, ¿no? Sí, Es como esto del sistema y las partes. sí, O sea, sí. el sistema es una cosa, pero cada parte por separado es otra y puede Sí, sí. tener otro comportamiento y otras propiedades que en Bueno, un sistema es distinto. la física está pasando por esa etapa, digamos, de ahora empezar a ver fenómenos colectivos. Es porque, digamos, el hecho de invertir lo que se ha invertido en Europa por el acelerador ese de hadrones, en principio es siguiendo esa idea de ir desarmando para ver de qué está hecho cada partícula más pequeña, pero a la vez hay un montón de descubrimientos y de adelantos tecnológicos que tienen que ver como de observar a las estructuras cristalinas o a los fluidos o a los gases en estado de plasma, percibiéndolos más como un comportamiento Todas cosas que entendemos claramente mientras vos las nombrás. Bueno, pero los fluidos sí, un fluido, un líquido, un gas, observar sus comportamientos colectivos. Es decir, no desde... Es toda una física que se está desarrollando, digamos, y que implican un montón de aplicaciones y descubrimientos tecnológicos que van a dar que hablar, digamos, sin duda. Todo el desarrollo de nuevos materiales tiene que ver con eso, con empezar a percibir algunos fenómenos, digamos, que tienen que ver con un comportamiento más colectivo de mirar la el cristal o los cristales, digamos, que es un poco
A diferencia de esa ruta que la ciencia siguió por siglos, o por mucho tiempo mejor, de ir separando para entender. Y bueno, la medicina fue una de las ciencias que siguiendo el tren de las ciencias como la física y la química, hizo lo mismo con el cuerpo humano y aprendió a separar, pero sin entender el funcionamiento global de todo un organismo tan complejo. Y ahora se está volviendo a lo holístico, que claro. es lo inverso. Y bueno, hay muchos físicos que se han acercado al Tao, al taoísmo. Hay un libro, ¿no?, famoso, el Tao de la física de Capra, digamos, que no leí, por supuesto, pero que vi la tapa y creo que leí la contratapa, y que es interesante, digamos, han encontrado eso, ¿no? Como que muchas descripciones de la física cuántica se parecían bastante a planteos, ¿no?, que los pueblos aborígenes tenían, y los chinos lo pudieron, al tener esa continuidad histórica como civilización, por ahí expresar mejor, digamos, ¿no? O mantener de esta lógica de las unidades de las cosas, la interrelación, etcétera, ¿no? Sí, la otra idea que considero que prendió también muchísimo en la ciencia es, entiendo que es de Aristóteles, el tema del causa y efecto, que tiene implícitamente una noción de tiempo ahí, digamos, porque supone que entre la causa y el efecto hubo un transcurrir, digamos, tuvo que pasar una duración, porque si el efecto estuviese antes que la causa, no se explicaría, digamos, no se entendería. Los pensadores, hay un pensador chino, no me acuerdo el nombre, aparte son esos nombres chinos. En general los chinos no explican muchas cosas por causa-efecto. Tienen explicaciones de algunas situaciones, en general explican más por lo que Jung llamó sincronicidad. Sincronicidad, claro. Exacto. Pero hay un autor que dice para los occidentales, en realidad era para los jesuitas que habían ido ahí a tratar de convertirlos, dice, si ven pasar un gato y detrás un perro, ellos sostienen que el perro es la causa del gato. Decía el filósofo chino, burlándose de la lógica de los misioneros jesuitas, digamos. Hay un libro muy interesante que se llama, que me costó conseguirlo, Primeras reacciones chinas ante la llegada del cristianismo, escrito por un francés, donde trabaja mucho con las cartas de la época de 1600, una cosa así, de tanto de los misioneros al Papa como entre los mismos chinos y los libros que se escribieron, y se expresa está muy evidente esta incomprensión de estas dos miradas filosóficas y la comprensión del mundo, ¿no? Y de lenguajes diferentes y de una cuestión de comprensión de las cosas que hasta es divertido de cómo no se entienden y no pueden entender cómo el otro no entiende, digamos, ¿no? Para los chinos los cristianos son muy de separar las cosas, dividen las cosas, las separan para entenderlas, digamos. Y para los cristianos el problema de los chinos es que no piensan, digamos, no generan abstracciones, ¿no? Y entonces, bueno, ni unos ni otros se pueden encontrar un lugar común donde comunicarse. Y con el tema de esta cuestión de la causa-efecto, la ven como eso, como una descripción muy forzada para explicar muchas situaciones que se explican para que los chinos de una manera mucho más evidente por la sincronicidad de las cosas, ¿no? Claro. Sí, el planteo junguiano es la sincronía como un complemento al causa y efecto, digamos, como que no son todas las cosas causa y efecto, ni todas sincrónicas, sino que hay una complementariedad, son dos ideas complementarias. Sí. Fue algo que también lo trabajó mucho con Pauli. Jung, Pauli, uno de los físicos cuánticos así más grosos que hubo, y
y esas ideas las trabajaron juntos, y muchas cosas a partir de los sueños que tenía Pauli, de interpretar los sueños. Porque Cari, justamente... ¿querés compartir algo en resto de esto? Sí. Te veo hacer así con la cabeza, no sé si quieres hablar. Encaré como quería, como yo tengo una mirada medio poética del adentro y el afuera, pienso que existe afuera una línea que separe y una línea que no separe o holística, porque internamente tengo esa posibilidad. De hecho, tengo un hemisferio que me pide partir las cosas para conocerlas y un hemisferio que me permite tomar las totalidades. Y si me quedo con un hemisferio, es como si yo dijera que las realidades son tocables y no olibles, degustables, visibles. Como, yo tengo muchas maneras de ir hacia lo que... El afuera. Ponele, al afuera. Si hubiera una afuera y una adentro, pero para entender. Y necesito tanto las partes como la experiencia. Pensaba en algo que decía Guillermo, me hizo acordar un libro que leí, que es El cuerpo enamorado, que hace una línea del recorrido filosófico, del pensamiento, que nos lleva a separar y a comprender las cosas, el cuerpo, el alma, el placer y lo sagrado, ¿no? Muchas cosas de las que tenemos separadas hoy, y otras líneas que insisten en la percepción de la totalidad. Y no, es como si tengo que elegir alguna, claro. Tengo que elegir una forma. Eso me quedó ahí como... Qué buenísimo que aparecen todas las líneas que aparecen y que las pueda incorporar, como... Eso, me quedo con eso. Pensando, ¿no? Sí, estoy de acuerdo y sí comparto esto que decía el Guille, de que hay cierto tipo de, si lo definimos, digamos, en términos más generales, ciertas concepciones de la verdad que, bueno, están más cercanas a la aniquilación de aquello que no es esa verdad, ¿no? Ciertas formas que nosotros, bueno, lo tenemos muy incorporado culturalmente, ¿no? Antes era a través de la religión, después a través del conocimiento científico u otro tipo de saberes que al elevarse por encima de otros saberes tienen la autoridad, digamos, de aniquilar, digamos, ¿no? De hacer desaparecer lo que no está acorde a esa verdad, que encima, y ahí donde aparecen para mí los bielcistas o los aristotélicos, que encima, claro, que los que ejecutan, digamos, esa afirmación de la verdad, a veces desconocen la estructura en realidad del funcionamiento de esa verdad que va cambiando. Y que por ahí están, porque yo siempre lo observo mucho con el conocimiento científico, que no me deja de sorprender, digamos, cómo tanta gente tan fácilmente habla de la ciencia y no tiene ni idea de cuál es el funcionamiento de la ciencia, sobre todo en la actualidad, que es algo que no existe, la ciencia. Además, hay como tantas, dentro de la ciencia hay tantas formas tan distintas. ¿Te muteaste? No sé qué quiso hacer.
Debe tener alguna interrupción cotidiana. Estoy en una dimensión paralela. Sí, creo que sí, Sí. que algo de eso hubo. Claro. En este Lo que momento tienen está también hablando todas con nosotros. estas distintas concepciones, sí, concepciones de mirada del mundo, que generan también en lo más mínimo, ¿no? En la cuestión cotidiana, por ejemplo. Claro. Por ahí para la próxima les traigo un par de textos que trabaja Hoyo en algún libro, de la relación con lo cotidiano, digamos, con lo que uno se encuentra en la vida. Las filosofías más orientales, aborígenes, tienen una cuestión de asombro ante lo que sucede, en esa conexión con lo que está pasando. Y en cambio, el pensamiento más occidental tiende a analizar eso que pasa, digamos. Y en ese análisis, como tiene Sí. esta tendencia a separar y eso, por ahí destruye eso que le produce como un primer asombro, pero como no hay un vínculo afectivo, sino una distancia, para poder entenderlo, lo rompe, digamos. En cambio, los aborígenes, los orientales, se asombran de eso que sucede, participan de ahí como observadores dinámicos, digamos, pero sin destruirlo, digamos. Lo observan, Claro. participan, se conmueven y se van. En cambio, el occidental lo percibe, lo quiere entender y lo rompe para entenderlo, digamos. Y ya después nadie lo puede disfrutar. Ese es Y lo el interviene. problema de estas concepciones. En la historia de la humanidad, claro, interviene, viene ganando, digamos, claramente la tendencia esta más analítica que está destruyendo el planeta, digamos. Pero bueno, está bueno saber que hay una gran historia de la humanidad que tiene otra corriente, ¿no? Que viene de muy lejos, y también que actualmente hay muchos pueblos, ¿no? Muchas comunidades que también están en esa sintonía, digamos. Es como que podemos tener un antecedente, ¿no? Y mantener una presencia ahí para sostener también esa mirada del mundo. ¿Volvió Facundo o no volvió? Se muteó. Sigue sin hacer. Sí. Sí. Retomando por ahí un poco lo del tiempo, entiendo que Aristóteles, eso después me confirmará Facundo, ¿no? Si, digamos, el tiempo en ese transcurrir era una cuestión inmutable, digamos, no inalterable, y con la cual no se, digamos, no tenía fisuras y era una cuestión absoluta. Esa idea de tiempo en los primeros comienzos de la física fue fundamental, digamos, esa idea del tiempo como un telón de fondo de todo lo que pasaba. Después eso con Einstein se va a romper, digamos. Einstein va a plantear una cuestión de espacio-tiempo y ahí se distorsiona eso. Y hay escalas que son distintas. Las duraciones son distintas. Sí. Te pregunto, de Estelón. Sí. Es como en el pensamiento que comparte Guille de un tiempo eterno que no empieza ni termina, en ese sentido. Claro, sí, en ese sentido el tiempo era absoluto y digamos, lo que uno podía distinguir eran determinados eventos que nos permiten percibir que eso está pasando. Pero era inalterable, digamos. Una cuestión de ese tipo, digamos, absoluta. No se podía ni alterar ni impedir.
y por eso, inmediatamente con eso asociado, le permitimos a Facundo que entre. Sí, ahí dice. Sí, que no puede hablar, dice que no puede hablar, pero sí escucha. Ajá, bueno. Tenemos una ventaja enorme. El Ese taoísmo tiempo lo que absoluto. tiene. Sí. Con esto una No, aclaración. No lo tengo del todo claro, tampoco, pero como que no tiene un concepto de tiempo absoluto, como que no tiene ningún concepto absoluto, Ajá. digamos. Te diría que no hablan del tiempo, digamos, sino que lo hablan de otra manera. El concepto de tiempo no existe en chino, digamos. Hay momentos, digamos, ¿no? Hay momentos, hay lugares, ¿no? En relación al espacio, pero no hay tiempo. Digamos. Es muy otra cosa. Eh, Así que bueno, ya lo iremos Cuando desentrañando de decís a que hay poco. momentos, Pero como no, no es un pensamiento abstracto, digamos, no tienen un concepto abstracto de tiempo. El tiempo como se maneja en Claro. esta visión aristotélica es una etiqueta muy abstracta para explicar ese transcurrir, digamos. Los chinos directamente describen el transcurrir, no necesitan armar un concepto que lo incluya ese transcurrir. Lo explican a través de los 5 movimientos, lo explican a través del yin yang, digamos, ¿no? A través de sincronicidades. Entonces no hace falta un concepto de tiempo que tenga que ver con este pasado, presente, futuro, porque justamente no tienen esa visión lineal. Entonces no hay un concepto abstracto de tiempo en el pensamiento chino. Sí, también ahí con el tema del tiempo, por ejemplo, ya no más atrás de ahí con Pitágoras, Platón es, bueno, admite así tener muchas influencias pitagóricas. También en lo que es la creación de la música, a ver, yo no digo que Pitágoras haya inventado la música, porque existía ya en la naturaleza quizás, pero esta fragmentación del tiempo es muy importante en cómo se entiende la música, sobre todo, bueno, obviamente occidentalmente, los compases, el ritmo, o sea, el ritmo es una fragmentación del tiempo literal, literal. Es tac, 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 o tac, 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 tac. Y bueno, como esa abstracción justamente que habilita un desarrollo musical en la historia de la humanidad, digamos, también, bueno, quizás sin esa fragmentación del tiempo, la música sería muy diferente. No sé cómo es la música en otros, pero todo, las notas, las cuerdas, se hizo a partir de esta fragmentación del tiempo. Bueno, Pitágoras es muy lindo cómo llegó a diferentes conclusiones musicales. La música como la conocemos ahora en Occidente, sin Pitágoras, digamos, no sería otra cosa. Bien. Claro. Sí, sí. Sí, esa fragmentación que vos planteás, por ahí, digamos, la pensaría como si fuesen en realidad no divisiones temporales, sino como especie de mojones, digamos, que tienen una repetición o un patrón que se repite, que tiene un cierto periodo, que, digamos, la posibilidad de estudiar eventos o fenómenos físicos que tengan periodicidad, o sea, que se repitan en el tiempo,
siempre también produjo conceptos muy nuevos, digamos, desarrolló conceptos en la física muy interesantes. Encontrarse con fenómenos que tienen periodicidad, digamos, que repiten su movimiento en el tiempo. Y que dio lugar a muchos conceptos. Sí, es como un lenguaje matemático. Claro, exacto, sí, sí. Uh-huh. Ahí viene el concepto de ondas también, ¿no? A partir de eso. Sí, sí, la onda como una propagación de un movimiento, de un fenómeno, de una perturbación. Y sí, digamos, si esa onda encuentra lugares en los cuales ese movimiento establecer una condición estacionaria, se genera lo que son las notas en las cuerdas. Cuerda de una guitarra, por ejemplo. O en la columna de aire de un instrumento de viento. Y ahí un poco hay en física lo que sería el paso al espacio de las frecuencias en los cuales el tiempo deja de estar. Digamos, ¿El tiempo? El tiempo deja de estar. Ajá. En el espacio de las frecuencias, la descripción del movimiento está dado por unas ciertas frecuencias que lo definen a ese movimiento ondulatorio, por ejemplo. Y ahí el movimiento está analizado o estudiado, o se puede percibir, digamos, en función de esas frecuencias que lo componen, y ahí está fuera de tiempo, digamos. Es lo que hace un análisis de Fourier de un sonido, de una onda sonora, es describirlo en sus frecuencias componentes, y uno pasa a tener esa información y el tiempo ya no está. O mejor dicho, es como si pasase a otro espacio para describirlo, el mismo fenómeno. Bien. Así es. Sí, Aristóteles ha sido, digamos, obviamente para la ciencia el gran motor, digamos, de conceptos. Que obviamente después cuando llega la mecánica cuántica ahí se terminan, digamos. Incluso el mismo hecho de la causa y efecto se cuestiona mucho. Es decir, la causa y efecto se observa a partir de que interviene el observador. A partir de ahí uno puede ver cómo evoluciona el sistema. Y hay una dirección temporal de lo que ocurre, pero antes no. Claro. Es como que la dimensión temporal la agrega el observador. Exacto. Es así. Que sería dicho de otra manera como que el tiempo no existe, fuera del observador. Exacto, sí, porque totalmente. es una necesidad nuestra, de eso de temporalizar lo que sucede, digamos. Sí, ¿no? sí. Eso Facundo lo podría decir también, bueno, pero más adelante lo veremos cuando desarrolle Bergson. Claro. Él hablaba de eso, de una necesidad de la inteligencia al tiempo. Claro. Sí. De alguna manera ordenar en nuestra cabeza la información. Claro, efectivamente. Sí, en general todos los planteos, todas las cuestiones filosóficas son problemas de tratar de eso, de entender el mundo,
supuestamente externo a uno. Era en realidad, eso desde la mirada más oriental es esta cosa de ver, de comprender esta interrelación entre uno y eso que ese ambiente donde uno se mueve, digamos, ¿no? Todo el tiempo tratar de comprender eso para poder funcionar mejor y sobre todo mantenerse vivo. Digamos, si uno no se adapta a ese medio que está cambiando, uno colapsa. Así que hay una mínima comprensión hay que tener para poder armonizar con ese suceder para poder transcurrir, ¿no? Como que la vida sería básicamente eso. De ahí que no se requieren, como decía al comienzo, demasiadas verdades evidentes. Con algunas verdades evidentes alcanza para sobrevivir. Y como sobre todo los taoístas no tienen esa superstición por el conocimiento, se quedan bastante ahí tranquilos, digamos. Con lo cual fueron varias, por ejemplo, los budistas los cuestionan, los taoístas, como que no siguieron avanzando más allá en espiritualidad o en cosas. Pero es porque, digamos, no hace falta. Si ya llegué a un punto donde puedo disfrutar de la existencia, ¿para qué complicármela con otras cosas? Digamos, ¿no? A ver si falla. Ya llegué a un lugar donde la puedo pasar bien en este transcurrir. ¿Para qué ponerme a averiguar? No vaya a ser que descubra un error. Hay cerveza, hay vino. La conciencia de la conciencia también es un deseo, un anhelo humano. Claro, sí. Pero el tema, lo que tiene esta filosofía es que de lo que no se sabe, no tienen mayor conflicto en no saber. Digamos, no se angustian por no saber de lo que no se puede saber. Y no se sabe, digamos, Muy listo, bueno. no nos rompamos la cabeza, no Lo se puedan sabe. saber. No se sabe y no se sabe, bueno, ¿qué va a hacer? Claro, nos queda, digamos, en lugar de tratar de construir un montón de hipótesis y buscar y demostrar, digamos. Y entonces, bueno, por eso son muy, muy concretos, digamos, y muy, muy prácticos en sus realizaciones y en su modo de vida. Y en un punto son bastante, si uno los ve conceptualizando, son muy ahistóricos, son muy anticientíficos, desde un lugar raro, porque en realidad los chinos absorbieron, por ejemplo, en la llegada del cristianismo, toda la información científica que le traían los jesuitas. De hecho, estaban fascinados, digamos, con toda la tecnología de la época, ¿no? Y los chinos, aparte, ¿no? Uno tiene una cosa habitual, los chinos inventaron casi todo. Sí. ¿No? Los fideos, la pólvora, qué sé yo. La Probablemente la imprenta. virome también, y el dulce de leche. La imprenta. Han inventado. Claro, porque, digamos, es un pueblo muy productivo, muy práctico, entonces descubre cosas. Pero al mismo tiempo tienen una cuestión con la tecnología, de un uso de eso, digamos, han tenido bastante apegado a la naturaleza, digamos. Si no es muy necesario, no lo hacen, ¿no? Hay algún cuentito un cuento taoísta, ¿no? Porque son los más rebeldes en ese aspecto, de un viejito que caminaba, no sé, 100 metros hasta llegar al arroyo con el baldecito para buscar el agua, ¿no? Y entonces pasaba gente por ahí, o los hijos, alguien le dijo, pero ¿por qué no hace un pozo al lado de la casa y hace un aljibe y entonces saca el agua ahí cerquita? Y el viejo le dijo, si puedo llegar hasta el arroyo, digamos, ¿para qué voy a hacer un aljibe? ¿No? O sea, es como que el uso de la tecnología y de esos conocimientos que uno puede tener son necesarios cuando son necesarios, digamos, pero no porque son posibles se tienen que transformar en necesarios, que es un poco la lógica de nuestra cultura. Sí. Es lo que la hace peligrosa a esta lógica de nuestra cultura, digamos, ¿no? Totalmente, sí. Yo acá encontré, si quieren, como para ir cerrando, porque ya estamos en horario, sí. Y si algo somos los taoístas muy rígidos con los horarios. Encontré esos dos poemas que les decía, A ver. que son muy breves. Uno es de Tennyson, el hijo de tenis, ese es un chiste buenísimo. Un poeta creo que inglés o norteamericano, la verdad que no sé. Y el otro es de Basho, el famoso poeta japonés, que era budista zen, digamos, ¿no? Que nos representa muy bien en este texto, donde es una como misma experiencia, y hay eso, dos modos de vivirla y de expresarla, ¿no? Dos actitudes.
de algún modo dos realidades. Bayo dice, si observo con atención, veo el trébol en flor en la tapia. ¿No? Si observo con atención, veo el trébol en flor en la tapia. Que es un haiku, ¿no? Esos poemas breves. Y Tennyson tiene una experiencia similar que es: te arranco de tu grieta, flor que estás en el muro agrietado, y te sostengo aquí en mi mano con tu raíz y todo. Pequeña flor, si yo pudiera entender lo que eres con tu raíz y todo, comprendería qué es Dios y qué es el hombre. Muy bueno. Me parece que mejor ejemplo Buenísimo. que esos dos poemas de las dos concepciones del mundo no hay. Digamos, Tennyson lo expresó de una manera que a mí me resulta tan brutal, digamos, tan agresiva, ¿no? Aparte, comienza, ¿no? Te arranco del muro, ¿no? Y el tipo no quiere disfrutarlo, y quiere entender. Y aparte piensa que si entiende desde ahí, puede entender qué es Dios y qué es el hombre, ¿no? En lugar de eso, Claro. Bayo lo mira, se fascina, le encanta y sigue su camino, digamos. ¿No? Que es un hallazgo de Hoyo, yo se lo afané con todo éxito. Total, ya se murió, no me puede pedir ningún royalty. Así que bueno, yo hago bastante hincapié en estas miradas distintas, cómo es tan distinta la mirada china y la taoísta, porque su concepción del tiempo, que no tienen así como nosotros, es tan diferente que hace falta ir como nutriéndose de eso, Está bueno, de, sí, sí. de ese modo de sentir las cosas, porque si no, pues, como nosotros lo queremos entender, y si algo no se puede hacer con la filosofía china, es entenderla. Lo que se puede hacer es resonar con ellas, digamos. Es Claro. percibirla, sentirla, y eso, pero si uno la quiere entender en términos racionales, no funciona, porque es una lógica donde A es no A, y nuestra Claro. lógica no funciona así. Entonces, tenemos que lograr tener como una sensibilidad, una percepción, algo para poder comprender, digamos, aceptar la mirada de los chinos y el taoísmo, sin necesidad de esta cuestión del entendimiento, ¿no? y lo intelectual. Ahí, Guillermo, te piden que escriba los nombres de lo que leíste. Muy bien, sí. No sé si se puede, ¿cómo se llama esto? Lo pones en el chat. Claro, si lo pueden copiar de ahí, incluso los textos, ahí va. Ahí están los poemas. El hijo de tenis. Ahí está el de Bayo y el de Tennyson. Lo del hijo de tenis, por supuesto, no es. Tremendo. No, El hijo de tenis. Tremendo. terrible. Me parece de un poema. Me hace mal. Ese poema me hace mal. Es una película de Freddy Krueger, esas cosas así. Sí. Sí, tristísimo. Sí. Sí. Sí, hay toda una Yo soy terapeuta cuestión y de las... Ujú. tengo como un delay, por eso no quería hablar. Ah, Sí. Muchas veces las personas vienen pidiendo ¿por qué? Respuesta. Y les pregunto, ¿querés saber por qué? ¿O querés resolverlo? Es un camino distinto. Totalmente. Sí, sí. Claro, sí, sí, sí. sí, sí. No busquen el significado, busquen el uso, como dice Wittgenstein. Es eso. Sobre todo porque en general las explicaciones sobre el ser de las cosas
la existencia de las cosas, no lleva a ningún lado, porque es intentar fijar algo que no existe fijo. Bueno, Entonces, veo que están donde los dejé. uno puede llegar a lograr una... Sí, volvimos ahí, caímos, tuvimos un momento poético muy enternecedor y ahora llegamos de nuevo a ese lugar. Y entonces, claro, lo que hace falta es encontrar el uso de esas cosas, de qué hago con eso, aunque no lo entienda, digamos, porque no lo entiendo, pero lo estoy viviendo, que ahí está la... Y el vivirlo ya es una comprensión. Pasa que en nuestra valoración de las cosas, lo que se valora culturalmente es lo que se entiende, y no lo que se percibe o se siente. Sí, Lo sí, que pasa claro. es que los pueblos orientales son emocionales, digamos, una descripción que yo llegué por mis propios medios, después encontré que un autor lo decía, lo que me agradó tener a alguien que me validara, digamos, que decía que los chinos son emocionales y sociales, no son seres racionales, digamos, como Claro. los griegos. Digamos, es una cultura emocional y social. Y entonces, claro, ahí uno entiende su lenguaje, su pensamiento, sus vínculos, que se basan en eso. Incluso el idioma chino, no sé si ustedes han ido a algún negocio chino a comprar algo, los chinos, sobre todo hablando en castellano, resultan muy agresivos, son muy cortantes, porque es un idioma que prácticamente expresa emociones y es como si diera órdenes el lenguaje chino. Como no argumenta, siempre está diciendo querés, dame, trae, y entonces cuando hablan en castellano quedan durísimos. Son, sí, ¿qué quiere? ¿Cuánto? Vale tanto, qué sé yo. Parece que te están retando siempre, pero porque el idioma chino es así, digamos. Y en castellano queda peor. Y quedan muy cortantes y muy agresivos, pero porque es un idioma que expresa emociones, expresa sentimientos y da órdenes, digamos, no argumenta. No es tanto, entonces, no empiezan a ver, mozo, por favor, ¿podría, si tiene ganas, traerme un café? Digamos, eso en chino es imposible. Es un café, digamos, café directamente. Entonces, traducido, quedan así, porque Claro. viven en un mundo eso, social y emocional. Y Tengo nosotros, en cambio, tenemos estas una, habilidades de razonamiento, digamos. una conocida, una amiga que viajó varias veces a China porque es acupunturista, estudió medicina china. Y estuvo varias veces en hospitales allá y contaba que al principio le resultaba todo muy agresivo porque como que todos van y hacen lo que tienen que hacer y como que no hay mucho, no se pide permiso, nada, porque es como todo muy operativo. Entonces, por ejemplo, ella fue a una conferencia y el conferencista estaba por hablar y faltaban un par de cosas y el conferencista fue, lo buscó, lo puso, digamos, como que no esperó que nadie venga y se lo ponga, digamos, como, y lo mismo en una terapia que estaba, digamos, en una terapia intensiva, no sé cómo, sí, cómo se manejaban, hasta que se dio cuenta, digamos, ¿no? de la forma y le resultó mucho más práctico. O sea, su descripción fue que al final era mucho más práctico esa forma, pero que al principio era como, tenía muchas susceptibilidades, digamos, en base a Claro. todo esto que vos decís. Sí, sí. Sí, o sea, en la cultura, en nuestra cultura occidental, lo que se premia es lo que se obtiene por la razón, lo que se puede razonar, es lo que se mide, digamos, en las escuelas, en las instituciones, la capacidad de razonar y de resolver problemas es lo que más se valora. Que lo que puede ser Y, cuantificable, y co- evaluable, digamos. y como una única manera de percibir. No hay otra. Y de hecho, llamamos a los locos a los que han perdido la razón. Y los encerramos. ¿Qué sigue, Facu, en esto? ¿Vos te acordás? ¿Con qué seguimos para la próxima? ¿Qué filósofo tenemos en lista? La próxima vienen los modernos, viene la modernidad. Vamos a saltear un poco el medioevo. Podríamos agarrar un poco a San Agustín, pero me parece que para entrar más de lleno en la física, eh, Ahí vamos a va, agarrar a acá. Newton, a Leibniz, y si tenemos tiempo, a ver el quilombo que hizo Kant después. Mm, Eh, bueno.
Que bueno, era bastante cuántico Kant, sin quererlo. Ujú. Buenísimo. Yo siempre digo que a mí me hubiesen ahorrado mucho de Kant si me explicaban al principio de su obra que él eligió ser casto, digamos. Cuando, cuando uno se entera de esas pequeñas cuestiones personales, digamos, toda esa energía llevada a su cabeza, digamos, bueno, Sublimó mucho, vos decís. claro, sí, hay que saber algunos Claro, detalles vitales, no es menor para claro, comprender. Por eso escribió la crítica de la razón pura. Ahora claro. entiendo. Solo alguien así puede entrar en Claro. ese tema de esa Como me manera. pasó exactamente lo contrario con Descartes, que un tipo que tuvo una vida muy interesante, digamos, y era una persona muy particular. eh, y la propia historia también ha resaltado un aspecto de Descartes, obviamente funcional a ciertas cuestiones, y otras partes han quedado en el olvido, digamos, ¿no? Como son formas Mm, también de construir ciertos próceres de la sí, filosofía. eh, seguro. y, y bueno. Eh, Descartes era todo un pillo. Era dar Muy más bien. tomar. Hay un par de anécdotas así de en los barcos que él viajaba una vez, no sé, alguien lo bardeó y sacó la espada de ahí y empezó a. Seré intelectual, pero no soy boludo, digo. Claro, sí, sí. Una cosa Pienso que así. vas a dejar Sí, de existir, le dijo. exactamente. Tal cual. Eh, Mirá vos, está bueno. hay un par de. Está bueno saber algunos datos históricos. Siempre te da otro. Porque Claro, también, por seguro. esta. Era filósofo, sí, tal cual. Porque también esta cuestión, como, ¿cómo se dice? De la historia de la razón donde las ideas se descontextualizan. Eh, Totalmente, claro. Sí. y para mí, digamos, la modernidad, como esta, la emergencia del sujeto, en la ciencia, en el Estado, en el saber científico, digamos, se explica entendiendo que era una sociedad en crisis, estaba cayendo el sistema medieval. Había un montón de quilombo por todos lados, digamos, y había que fundamentar dónde podemos construir de nuevo la sociedad. Y bueno, todas estas Ujú, ideas fueron emergiendo como respuesta a esa necesidad. No es que se pusieron a pensar, bueno, ¿por qué el sujeto ahora es importante? Porque ya Dios, la institución, digamos, ujú, ya no era más la referencia. Entonces había que poner en otro lado el poder. Y bueno, cuando ujú, uno ve esos datos, digamos, que incluso yo que estudié en la facultad, filosofía no te lo enseñan así. Entonces, aprender ujú. una historia Sí. muy reentrecortada, muy que bueno, es como ahora que estudiando psicología social, me estuve en un grupo, digamos, donde teníamos que hablar del 2001 y claro, tenía compañeras y compañeros de 20 años que no sabían bien qué había pasado en el 2001. O sea, Ujú. en Argentina mismo, digamos, a la generación que nació después del 2001, o casualidad, no saben Sí, bien qué pasó en el 2001. O efectivamente. sea, es como, eso, bueno, no es casual. Esa, No, no, no. esos olvidos. Ujú. Y estamos hablando de psicología social, digamos, ¿no? No es que estoy estudiando Claro, sí, 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 no está estudiando. marketing digital, digamos, Totalmente. donde ponele que ahí es más entendible, suponete, Mm. qué sé yo. Yo, bueno, que nombré hoy a Wittgenstein, de él tengo dos datos que tampoco verifiqué, pero que me encantaron para el personaje. Que uno es que después de haber escrito estos libros filosóficos que en su momento hicieron tantos quiebres, se internó en un psiquiátrico para estudiar el lenguaje de los locos, ¿no? Y después también que había heredado una fortuna importante de su familia y se la donó toda a sus hermanos que ya tenían mucha plata, entonces el dinero no iba a poder hacerle daño. Digamos. Y esas dos anécdotas que tengo de Wittgenstein me parecen muy significativas, de su visión de la humanidad. ¿Muy insignificativas o significativas? No, muy Porque queda significativas. bien insignificativas. Muy Me gusta también. sí, este, Muy es un- significativas. Es una palabra que voy a empezar a usar.
Es como Eso arrancó. que decía es muy El- significativo. el significativo y lo no significativo. Está bien. Además Claro. tiene sentido en ese momento de Wittgenstein, que sea Sí, muy sí, significativo. sí, no, seguro. Él lo podía decir tranquilamente. Esto es significativo. Sí. Que en Bueno. el Tractatus, él tiene en el prólogo y en el final, que es lo que yo logré entender del libro, en el comienzo, digamos, el final, tiene varias cosas que son muy del Chuang-Tzu, uno de los libros taoístas fundamentales. Tiene párrafos textuales, digamos, sin citar de dónde, ladrón de lo sacó, digamos, pero indudablemente fue influenciado por el taoísmo para poder tener esta mirada opuesta a la lógica formal de la época. Ahí los chinos le sirvieron de apoyo para desarrollar su destrucción de la lógica del momento. Y lo que pasa es que la lógica tiene eso. Bueno, En un momento te sentías encerrado y tenés que salir así. O estás contentísimo o salís así, digamos. A muchos les pasó eso, hiperlógicos y racionales. Que llega un momento que, bueno. claro. Bueno, entonces nos vemos la Buenísimo. semana que viene con Sí, Leibniz, así es. Newton y si llegamos a Kant. perfecto. A las 7:30. Eso. Bueno, después veré la parte que me 19. tuve que ir a resolver problemas domésticos. Que estuvo buenísima, no es porque vos no estuvieras, pero estuvo buenísima. Seguramente. Yo acá la pasé bomba. Bueno, saludos por ahí. Daré. Y nos Nos estamos vemos. Nos vemos. Nos comunicando. vemos. Ahora sí. Saludos, Jerez. Voy a cerrar acá la grabación. Dale, grabás la grabación. Eso. Muy bien. Quedamos ahí, Bernardo. Bueno, sí, quedamos Bien. ahí. Estoy buscando cómo detener. Sigue grabando Acá esto, está, ¿no? detener. Sí. Sí, ahí está, ahí ahora lo pude, ahí lo está. Detener la grabación. Genial. Perfecto.